Bueno, vamos a arrancar con el primer capítulo, que es repaso de términos y algunos conceptos. Probablemente haya muchas cosas de las que planteemos aquí que ustedes ya las conocen. Nuestra intención es como tratar de, teniendo todas las piezas del rompecabezas, ayudarlos a armar el rompecabezas. Buena parte, insisto, de estas cosas ustedes ya seguramente las conocen. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro? Es tratar de diseñar sistemas basados en microcontroladores que trabajan en tiempo real. Vamos a tratar de definir qué es un microcontrolador y vamos a tratar de entender qué significa tiempo real. Y nos vamos a detener bastante en un concepto muy importante que es el determinismo. Es fundamental para nosotros trabajar con sistemas determinísticos. ¿Qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es lo que en su comienzo se llamó como microcomputadora en un solo circuito. Es decir, que tenía un microprocesador, más memoria de código, más memoria de datos, más dispositivos de entrada-salida, todo en un solo chip. Se lo llamó Single Chip Microcomputer en su momento, y luego en algún momento se cambió, manteniendo el concepto a microcontrolador. ¿Cuál fue la justificación del cambio? Incorporarle dentro de ese chip un conjunto de periféricos, que hasta ese momento, como su nombre lo indica, se conectaban exteriormente. ¿Qué son ese conjunto de periféricos? Van a ser conversores analógico-digital, digital-analógico, temporizadores, y luego vamos a tener toda una imagen completa de todo lo que se le va a ir agregando para que sea un microcontrolador. Hoy en día existen una enorme cantidad de microcontroladores de distintos tipos. Nosotros vamos a trabajar en un tipo en particular que se llama Cortex-M. Los Cortex-M tienen en este momento de Cortex-M 4 en adelante. El 4 ya está siendo viejito. Tenemos M7, M22, M33. Cada uno tiene su particularidad y lo vamos a tratar de ver con detalle. Existen centenares de Cortex M4. El criterio que tuvo el fabricante, en realidad no el fabricante, el diseñador, que fue la empresa ARM, es equivalente a lo que hizo Linus Torvalds. Linus Torvalds fue el creador de Linux. ¿Ustedes conocen alguna versión de Linux que se llame Linus Torvalds? No. ¿Qué conocerán? Red Hat, Ubuntu, ¿sí? Slackware. Pero, ¿qué fue lo que hizo Linus Torvalds y que sigue haciendo? Provee el núcleo. Lo que se llama, en ese caso, el núcleo del sistema operativo, que el kernel, que es lo que se distribuye. Apareció una nueva versión de kernel, y esa nueva versión de kernel después la toma cada uno de los comercializadores de Linux y le da su propio sabor. Entonces, es distinto el Linux Ubuntu del Linux Red Hat. Pero el núcleo central, el kernel, es el mismo. Y ese es lo que provee la empresa de Linus Torvalds. Acá sucedió algo similar. Lo vamos a ver más en detalle. La empresa ARM creó una arquitectura que en el caso como es silicio, no se llama kernel, sino se llama core, núcleo. Y luego cada fabricante le fue dando su propio sabor. Y entonces tenemos un Cortex producido por Freescale, otro Cortex producido por NXP, por Texas Instruments, por ST.
Con lo cual, cada uno fue incorporando los periféricos que le convenía. Por ejemplo, Texas Instruments y Analog Devices son empresas que se caracterizaron por hacer diseños de conversores analógico a digital de alta precisión. Bien, ellos dos, tanto Analog Devices como Texas Instruments, tienen versiones de Cortex con conversores analógico a digital de 24 bits. 24 bits no es accesible a cualquiera. Bueno, ellos hicieron esa versión. ¿Qué voy con esto? De que dentro de los Cortex M4 tenemos centenares de variedades. Y yo, en un diseño, tendré que elegir aquel microcontrolador más adecuado para mis requerimientos. ¿Qué significa? ¿Qué les parece a ustedes que significará el más adecuado para nuestros requerimientos? Y que tenga los periféricos que necesitamos. Los periféricos que necesitamos, ¿qué más? Que manejen los datos del tamaño que queramos, porque no van a ser Bien. iguales. Digamos, lo planteo un poquito distinto, que tenga la memoria de datos necesario para poder trabajar con el tipo de variables que yo quiero. Que tenga el tamaño de memoria de código adecuado. ¿Qué más me queda? No tenga cosas de más, para no tenga un costo más elevado. Entonces, tengo que elegir lo necesario. A ver, ¿quién ha tenido que cambiar el teléfono porque el viejo que tenía ya era muy lento? Todos. Entonces, ¿cuál es el otro parámetro que tenemos que tener en cuenta? La velocidad. Es decir, el clock. Bueno, todo eso hace que haya un microcontrolador que me resulte más adecuado para mi aplicación. Eso forma parte de los criterios de diseño. Hoy en día, con las herramientas que tenemos, yo puedo decidir tener un microcontrolador, que necesito uno en particular, y lo compro en Arrow, o en DigiKey, o lo que quiera, y en unos días, teóricamente, lo tengo que tener en mis manos. Ojo, hay un detalle que no lo mencionamos porque está oculto, que es el encapsulado. Porque hay muchos integrados que vienen hoy en día en encapsulado VGA. ¿Saben lo que es el encapsulado VGA? El encapsulado VGA ustedes padecieron en Digital 1 VGA, pero con B-Core. Esto es Ball Grid Array. ¿En qué consiste? Ustedes conocen los integrados dual inline, que significa patitas de ambos lados del integrado. Es decir, patita, patita, patita y del otro lado también. Dual inline, doble en línea. Después aparecieron otros formatos que, por ejemplo, para disminuir el tamaño del integrado y por ende el tamaño del impreso, porque hay ciertas reglas, me voy a un pequeño paréntesis, ahora vuelvo al tema. Hay una ley que se llama Ley de Moore. Esa supongo que la habrán escuchado. La Ley de Moore dice que cada 18, 24 meses se duplica la cantidad de transistores por unidad de superficie de un circuito integrado. O dicho de otra manera, baja el costo a la mitad, teóricamente. Y eso se ha cumplido bastante exitosamente. Lo que sucede es que no existe una ley de Moore para el epoxi de los circuitos impresos. Porque están basados en el petróleo, en definitiva, plástico, resinas. Con lo cual,
me conviene hacer que los componentes sean lo más chicos posibles para ocupar menos área de impreso y que sea menor el costo. Entonces, la separación entre las patitas del dual inline es 1/10 de pulgada, es decir, 2,54 milímetros. Luego empezaron a aparecer con patitas en los costados, en los 4 costados, y que se llamó QFP, Quad Flat Package. ¿Por qué? Quad. Porque ya no es inserción, no es para insertar, porque estas patitas necesitaban tener un agujero en el impresor. Acá lo que se hace es montar sobre el impreso el integrado y que las patitas hagan contacto para ser soldadas, pero sin perforar el impreso. Con lo cual, la separación primero fue ya no de 2,54 milímetros, sino de 1 milímetro. Y luego de medio milímetro. Soldarlos no es fácil. Ustedes a su edad lo pueden hacer. Yo no. Hay herramientas para soldarlo. Bueno, entonces, lo que surgió fue, ¿y por qué no metemos, ya que tenemos, hemos logrado, por ejemplo, meter en algo así como 1 centímetro cuadrado 100 patitas en 1 centímetro cuadrado? ¿Por qué no se me ocurre meter en la parte central del integrado patitas? Eso es lo que se llama VGA. VGA es tener el integrado en el cual lo que voy a decir ahora es con fines didácticos, no voy a hablar en forma precisa del tema. Se le colocan unas bolitas de estaño. No es estaño, por supuesto, pero todas distribuidas a lo largo del integrado, de la base del integrado. En el impreso tengo la réplica, es decir, tengo la misma forma. Y utilizo una pistola de aire caliente para fundir las bolitas del impreso con las bolitas del integrado y que se suelten. Es notable ver, ustedes dirán, pero ordenarlo, digamos, ponerlo bien junto y que estén las bolitas bien juntas, bueno, es notable como por el efecto de la tensión superficial en la función del, entre comillas, estaño, cómo es que se reacomoda solo el integrado para que calcen bien las bolitas del impreso con las bolitas del integrado. Eso es VGA. ¿Se animan a hacer un impreso en VGA? Bien. El silencio demuestra de que son prudentes. Con lo cual, cuando yo elijo, aparte del tamaño de la memoria, de los periféricos, también tengo que tener en cuenta el encapsulado en la selección del componente. Es decir, tengo que ver qué es lo que con mi tecnología puedo llegar a fabricar. Y ahora me acabo de acordar dónde está la placa que encontraba. Fíjense, esta es la placa que nosotros sugerimos utilizar. Ahora la voy a pasar para que la vean. Tiene una particularidad esta placa, que es que las tiras de pines
que tienen están preparadas para poder conectar cualquier tipo de shield de Arduino. ¿Qué son los shields de Arduino? Son plaquitas que se conectan sobre el Arduino y que tienen transductores, distintos tipos de conexiones inalámbricas y que son muy populares. Arduino lo utilizan mucho aquellos que son principiantes en la parte de sistemas embebidos o que necesitan una aplicación. Por ejemplo, un científico necesita una aplicación que no quiere ponerse a aprender lenguaje C. Entonces, trabajó con Arduino. Se ha popularizado, hay infinidad de shields que vendrían a ser esas placas que se insertan como aditamentos y que permiten poner varias placas, inclusive una sobre la otra, y nosotros podemos utilizarlas. Entonces, fíjense el tamaño del integrado. Ahora lo voy a pasar para que lo vean. El tamaño del integrado, con una particularidad que les pido que por favor no hagan lo que voy a decir que no hay que hacer, que es que esto está troquelado como para poder partirlo. Por favor, no lo partan. Y este es el tipo de cable que se utiliza, es un USB tipo B. No, perdón, un mini USB. Mini USB. No es micro USB, sino mini USB. Bien. Marcelo, ¿puedo dar un dato de color? Sí. ¿Vieron el Ball Grid Array, el que acaba de mencionar Marcelo? Ustedes han trabajado, hoy no se estira tanto, pero los famosos procesadores de las computadoras, del 2, 3, 4, ahora estamos ya en Core, en i3, i5, i7 y 9, ¿vieron la cantidad de patitas que tienen esos dispositivos? Gran parte de ellas, y con gran parte de ellas me refiero a un número muy significativo, es la alimentación. ¿Tienen idea por qué lleva tantas patitas? Porque en realidad uno está acostumbrado que nosotros trabajamos 3 volt con 3, nuestro micro es de 3 volt con 3. 2 patitas, una positiva y una Sí, negativa. bueno, en los dual inline, ustedes tenían pata 7 y pata 14, alimentación. Punto, nada más. 7 tierra, 14 BCC. ¿Por qué? ¿Por qué tantas patitas llevan? ¿Tienen idea? Bueno, el aumento de procesamiento, ¿no? O sea, tienen muchos más procesos a la vez. Y eso era algo, o sea, ese era el causal, perfecto, pero ¿por qué motivo tienen tantas patitas? Estamos hablando de tantas, debe tener fácil, no les miento, 15 para BDD y 15 para cámaras, estamos hablando de 30 patitas de alimentación. ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué no tiene 2? O sea, ¿qué ventaja te da poner 15 o 30 y no 2? Porque es más corriente. Claro, se calentaría además mucho más rápido. Aparte circularía demasiada corriente por un puntito de estándar. Entonces lo que se hace es distribuirlo en una gran cantidad de patas. Bueno, entonces estamos diciendo, hay una enorme cantidad de microcontroladores. Vamos a tener que elegir el más adecuado. Hay cartas de selección en la cual, por ejemplo, es una planilla desplegable en la cual yo digo, necesito 512 kilobytes de memoria flash, 96 kilobytes de memoria RAM, 3 timers, un conversionador lógico a digital de 12 bits. Después vamos a ver de qué significa todo lo que estoy diciendo. Y 2 comunicaciones series. Y bueno, voy eligiendo en esa planilla desplegable y después me quedan 3 o 4 componentes que cumplen con todas esas condiciones. Y ahí elijo por precio, por disponibilidad, por tiempo de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces tengo que buscar el componente más adecuado a mi requerimiento. Lógica cablada versus lógica programada. En los comienzos de la electrónica digital, era habitual que viniera un fulano, quería hacer algo, se sentaba conmigo en el escritorio, venía y me decía, necesito hacer un coso.
me describía el coso, yo hacía los diagramas de Carnot necesarios, las máquinas de estado necesario y diseñaba una circuitería que la interconectaba y se supone que cumplía con los requerimientos del cliente. Es decir, armaba una lógica combinacional más una lógica secuencial compuesta por un conjunto de componentes, en esa época típicamente de inline, se lo entregaba al cliente y una de esas decía, uy, qué bueno, anda como yo quiero. Pero una vez decía, ah, no, pero el tiempo que tarda en mover el eje es demasiado grande, lo tengo que achicar. En muchos casos, ¿qué significaba eso? Tenía que rediseñar. Tener que rediseñar. Es decir, esa hermosa placa que había diseñado, la tiro y tengo que empezar de vuelta. En la década del 70, de 1970, una empresa tuvo una idea en ese momento revolucionaria. Nosotros dijimos hasta ahora que la identidad de un circuito estaba dado por sus componentes y la interconexión. Eso es lo que llamamos lógica cableada. En la década del 70 apareció una empresa que tuvo una idea genial y novedosa. Tuvo que diseñar una calculadora y tuvo que diseñar una terminal de video, un monitor de video que en esa época se utilizaban para conectarlo sobre computadoras grandes. Y lo que hizo fue incorporar por primera vez un programa. Es decir, que ahí, a partir de ese momento, la identidad no estuvo dada solamente por los componentes electrónicos que utilizaba, sino también por un código, por un programa. Lo cual hoy en día nos parece algo trivial, porque tenemos un teléfono celular que nos permite hacer una infinidad de cosas, o una tablet o una notebook que nos permite hacer una infinidad de cosas. Los dos proyectos, tanto la terminal de video como la calculadora, no funcionaron desde el punto de vista comercial, pero sí como el concepto. Y ahí apareció el primer microprocesador comercial que se llamó 8080. Y la empresa que estoy haciendo mención es Intel. A partir de ahí comenzó la lógica programada. La identidad de un circuito, de un sistema ahora, está dada no solamente por los componentes, sino también por los componentes más un programa. Con lo cual se entró en una curva de aprendizaje espectacular, porque en lugar de tener que fabricar 10 tipos de placas distintas para 10 aplicaciones distintas, fabricaba una sola placa, hacía 100 unidades de esa placa, y lo único que hacía era cambiarle el programa a cada una de esas para dar 10 aplicaciones distintas. Entonces, podía usar la misma placa para adquirir datos, para un sistema de control, para un montón de cosas. ¿Qué logré con eso? Bajar costos. Al bajar costos, empezó a abrirse, por competitividad de costos, el mercado a otros rubros. Ustedes piensen, mi primer auto, que lo compré en el año 81, era totalmente mecánico. No tenía nada electrónica, salvo la radio. Era un terreno vedado porque la electrónica en ese momento era demasiado cara. Pero al empezar a producir, en lugar de 10 juegos de 10 placas distintas, un solo juego de 100 placas, bajaron los costos, y luego entonces empezó a entrar otro tipo de aplicaciones, al bajar los costos, con lo cual en lugar de fabricar 100 placas, empecé a fabricar 1000. Y ya en la década, a fines de la década del 80, en los autos de calle se empezó a popularizar la electrónica. Es decir, ustedes no se imaginan, yo no puedo sentir el olor de nafta, porque tuve un auto perverso que se me quedaba en los lugares más insólitos, hasta se me quedó en el Aconcagua, cruzando el paso Cristo Redentor a Chile, se me quedó el auto y tenía que chupar nafta
del tanque para echárselo en una cosa infernal que la creó el demonio que se llamaba carburador. Entonces no puedo oler nafta porque me quedó impregnado el olor. Era todo mecánico, era increíblemente complejo, delicado. Entonces entró la electrónica, primero con los abrepuertas electrónicos, con la posibilidad de que con una sola llave se abrieran todas las puertas del auto, con el encendido electrónico, y hoy en día el auto es un conjunto de computadoras conectados entre sí. Estoy hablando de auto de calle, no estoy hablando de Audi, ni de Mercedes, ni de BMW. El auto de calle tiene, cualquier auto de calle, por lo menos 7 computadoras conectadas entre sí. El motor es una gran computadora que se mueve. Bien, entonces, la lógica programada es lo que nos abrió a nosotros un universo totalmente novedoso. Con la incorporación de la unidad central de proceso o microprocesador, que es el cerebro, al cual se le agregan circuitos de comunicación con el mundo exterior o interfaces. Interfaces se escribe con C. Las interfaces con S son las de entre procesos químicos. Si viene del árabe, interfaz, entre caras. ¿Qué es lo que nosotros queremos acá? Dedicarnos a, o orientarnos a sistemas dedicados en tiempo real. ¿Qué es un sistema dedicado? ¿Qué se les ocurre? Que realice una sola tarea. Sí, está orientado a realizar una o muy pocas tareas. Bien. ¿A diferencia de qué? ¿Cuál es la contracara de los sistemas dedicados? No, porque nosotros vamos a hacer, justamente con los sistemas operativos en tiempo real, vamos a hacer multitareas. A ver, una computadora, una PC, ¿es un sistema dedicado? No. ¿Por qué? Porque podemos dar un montón de funciones. Exactamente. Es decir, es de propósito general. Entonces, la contraparte de sistemas dedicados son los sistemas en tiempo real. Perdón, los sistemas de propósito general. ¿Y qué significa en tiempo real? Ahí vamos a charlar un rato. ¿Qué es tiempo real? A ver, ¿qué se les ocurre? Que tiene que cumplir una serie de tiempos definidos para realizar las cosas. Deadline. Bueno, Tiene una buena velocidad de respuesta, tiene que responder rápido. ¿qué es buena velocidad de tiempo? Y depende de lo que estamos haciendo. Ah, Porque por eso- hay algunas misiones que van a siempre tomar más tiempo que otras. ok, bien. Por eso, entonces tenemos que definir qué es para nosotros buen tiempo de respuesta. Tiene que ser capaz de hacer introducciones. De ahí nos estamos metiendo en un bolón bárbaro. No, por ahora no. A ver, el ejemplo que siempre uno utiliza en estos casos. El airbag de un automóvil. ¿Qué función cumple el airbag? Salvarte la vida en caso de un choque. Está bien, de acuerdo. Pero, ¿cómo funciona? Cuando hay un impacto, creo que hay un sensor que le avisa al airbag que tiene creo que tiene un polvo adentro que se expande y por eso sale la bolsa de aire. Tiene una cápsula Que se rompe y hace. que es la exactamente- química hace que se. Bueno. ¿qué conviene? ¿Que sea rápido, lento, el airbag, lo más rápido posible? No por el golpe que te puede entrar. Rápido en detectar que estás chocando. que no- Eso totalmente, pero ese es el sensor. Ahí hay un acelerómetro que es el que detecta de que se produjo una desaceleración muy brusca. ¿Sí? Pero digo, el airbag se tiene que abrir instantáneamente. Lo suficientemente rápido para que no te la des con el auto, pero lento para que no se pegar el golpe del terror en un choque. Ah, qué interesante. Entonces, tiene que ser rápido, pero no muy rápido, ni tampoco demasiado poco rápido.
Entonces, ahí estamos empezando a verle la idea de tiempo real. ¿Qué pasa? Si el airbag es muy lento, la persona que tiene la desgracia de necesitar el airbag sale por el parabrisas. Y si es demasiado rápido, se infla por completo y es una piedra, y es equivalente a chocar con una piedra. Entonces, ¿cuál es la función del airbag? El airbag tiene que ir complementado por el cinturón de seguridad. Entonces, la función del airbag es frenar el avance de la persona que tiene la desgracia de necesitarlo, frenar que no se vaya para adelante, pero tampoco que sea tan rápido. Si la función del airbag es empujarlo para evitar que salga por el parabrisas. Entonces, la velocidad de respuesta del airbag tiene que ser de 50 milisegundos más o menos 5 milisegundos. ¿Cuál es el tiempo real para el airbag? ¿Queda claro el ejemplo? Y creo que ahí podemos resumir todo lo que estuvimos diciendo. Nosotros tenemos que diseñar sistemas que cumplan con ciertos requerimientos en cuanto a respuesta, tiempo de respuesta. Con esto, entonces, estamos diciendo que vamos a diseñar microcomputadoras, microcontroladores, que trabajen para una o pocas aplicaciones, por ejemplo, un sistema de adquisición de datos, por ejemplo, un sistema de control de un motor, no para acceder a una planilla Excel y navegar por Internet, sino para algo mucho más específico, en tiempo real, es decir, con un tiempo de respuesta preestablecido. ¿Preestablecido por qué razón? Por razón de los requerimientos de nuestro problema. ¿En dónde tenemos sistemas dedicados en tiempo real? Y tenemos en toda la línea, se llama línea blanca, a los electrodomésticos. En el automóvil. Dijimos que en los automóviles tenemos decenas de componentes electrónicos y múltiples microcomputadoras, conectados a través de una red. Esa red se llama CAN, Controller Area Network. En sistemas de seguridad, por ejemplo, en las alarmas, y acá se introduce un concepto que es importante, y es una tendencia generalizada, los sistemas inalámbricos. Y ahí nos abre de vuelta un panorama gigantesco. Ustedes piensen que a mediados del siglo XX, la televisión era por aire y el teléfono por cable. Hubo un revolucionario que dijo de que la humanidad había vivido equivocada. Y efectivamente, ¿cómo es la telefonía hoy? Por aire. ¿Y cómo es la televisión? Por cable. El mundo inalámbrico se nos abre hoy en forma inimaginable. Hace 17 años, en una casa para incorporar la alarma, hubo que hacer una tirar una serie de cañerías para que fuera el cable de la alarma solamente por esa cañería. Alejado el cable de 220 porque inducía si no. ¿Se imagina lo que costaba romper paredes para tirar un caño para que pasara un solo cable? ¿Cuál es la solución hoy en día? En mi casa actual, ¿cómo instalaron la alarma? Vino un muchacho, agarró una cajita, el detector de movimiento, lo pegó en la pared y se fue. Lo habilitó
conectando una computadora a la central en forma inalámbrica, sin romper ninguna pared. Entonces, esto es un paréntesis. ¿Por dónde van las cosas? Las cosas van por sistemas embebidos en tiempo real, con la tendencia a que sea todo inalámbrico. En los trenes, ¿ustedes se imaginan la electrónica que hay en un tren de alta velocidad? A mí me tocó viajar en el tren de alta velocidad entre Londres y París, y en un momento nos servían en ese momento una bebida de cortesía, un café, un jugo, y viene y nos sirve el mozo del vagón, y en ese momento íbamos paralelo a una autopista, y vemos que el tren pasaba a una Ferrari. Entonces le preguntamos al mozo, ¿a qué velocidad va el tren? Y el mozo del vagón, que evidentemente era francés, dice, del lado francés a 300 kilómetros por hora. Del lado inglés apenas a 190. Bueno, ¿ustedes se imaginan la electrónica que tiene que haber? Las versiones japonesas o chinas que andan a 450 kilómetros por hora. La cantidad de electrónica que tiene que haber ahí adentro. Lo cual nos hace, en los trenes, en el tren que pasa por aquí, hay una cantidad de electrónica importantísima para lograr las aceleraciones que se logran en estos trenes. Hay que tener una gran cantidad de electrónica digital. Y también para control de procesos. Esto es un controlador lógico programable, en el cual uno, por medio de un lenguaje entendible, es universal, un lenguaje entendible por los programadores de sistemas de control, se puede lograr que, por ejemplo, maneje una extrusora de plástico. Una extrusora de plástico es el sistema que se encarga de fabricar baldes, palanganas, vasitos, este tipo de cosas, todo de plástico. Hay una matriz en la cual se calienta la matriz, se le inyectan los granitos de plástico, se aplica durante un cierto tiempo una presión determinada, es decir, programable, durante un cierto tiempo, una temperatura predeterminada, y luego terminé de fabricar baldes y voy a fabricar palanganas, entonces cambia todo, es necesario cambiar la programación. Estos son dispositivos accesibles para que los programe no un experto, sino que alguien que conoce lo que llamaríamos lenguaje de relés. Arquitectura de las computadoras. Esto como ya empezamos a ir rápido. Arquitectura von Neumann, arquitectura típica de las PCs, en la cual tenemos una única memoria, en la cual podrá haber indistintamente en un momento datos y en otro momento programa, comunicada por un conjunto de bases con la unidad central de proceso. ¿Sabemos lo que son bases? ¿Sí? La arquitectura Harvard, el nombre von Neumann fue un científico que se dedicó a la computación en la década del 40 y 50. Harvard está mencionada de esa manera en honor de la Universidad de Harvard, en la cual hay un detalle significativo, que tenemos un microprocesador, una unidad central de proceso, que está conectada por bases distintos con la memoria de datos y con la memoria de programa. ¿Con qué idea? ¿Con qué idea? De acceder simultáneamente a datos y a programa y a código. En un momento podré estar leyendo a través de este conjunto de bases la memoria de programa, una instrucción, y estar escribiendo un resultado, un dato en la memoria de datos. Esto me permite agilizar
la cantidad de instrucciones que puedo llegar a ejecutar por unidad de tiempo. Nuestros córtex van a trabajar con la arquitectura Harvard modificada. ¿Alguno de ustedes utiliza en algún momento de su vida algún dispositivo con arquitectura von Neumann? Se van a sorprender. Es más, yo les diría que están sentados al lado de un dispositivo con arquitectura von Neumann. O en algún caso enfrente. La PC. La PC tiene un solo tipo de memoria. Y el sistema operativo se va a encargar de asignarle que este pedazo de memoria ahora sea datos, y después, cuando cargo el Excel y dejo de navegar, en ese pedazo de memoria haya programa. ¿Y alguno de ustedes es usuario de algún dispositivo que tenga arquitectura Harvard? Juan, yo apuesto que sí. Que la mayoría debe usar algún dispositivo. Varios por ahí. Sí. A ver, levante la mano quien tiene un teléfono celular. Son usuarios de arquitectura Harvard. Los teléfonos celulares tienen microcontroladores de tipo Cortex. Otro tipo de Cortex, no Cortex M. Y utilizan arquitectura Harvard. Entonces, estos son los dos claros ejemplos. Arquitectura von Neumann en la PC, arquitectura Harvard, dispositivos que sean tablets o que sean teléfonos celulares. Ahora arquitectura Harvard, chicos, quien tiene una heladera está haciendo uso de arquitectura Harvard, quien tiene una ropa está haciendo arquitectura Harvard. Por hoy todo está microcontrolado. Así que la arquitectura Harvard está metida en prácticamente su vida cotidiana y diaria. Quien usa un control remoto usa arquitectura Harvard. Bien. Las computadoras se crearon con una estructura de máquina de 4 direcciones. ¿Qué significa? Una dirección que estamos gastando, direccionando y leyendo de la memoria del programa el código de operación, el primer operando suponiendo que estamos haciendo una operación de sumar A más B y el resultado C guardarlo en una posición de memoria. Leemos la dirección del primer operando, del segundo operando, del resultado, y luego la dirección de la próxima instrucción. Esto es el sueño del pibe de cualquier programador. Lo que pasa es que tiene un tamaño enorme, porque si nosotros pensamos que cada uno de estos espacios, estas direcciones, son de 32 bits, como por ejemplo en cualquier microcontrolador, 32, 64, 96, 128, 160 bits. Es una cosa gigantesca. Entonces empezó a buscar formas de disminuir ese tamaño, porque aparte, piensen, son 5 carriles de la Panamericana que en un momento dado convergen en un puente, que ese puente es el bus de datos del microcontrolador, que es de 32 bits. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar cada uno de estos segmentos por vez. Con lo cual, no funciona. Entonces empezaron a economizar. ¿Qué hicieron? Poner la dirección de la próxima instrucción realmente le dio al cohete, porque en realidad uno cuando escribe código pone una instrucción a continuación de la otra. Entonces me resulta mucho más barato poner una máquina de 3 direcciones en la cual agrego el contador de programa. El contador de programa, como su nombre lo indica, es un contador que va contando a la próxima instrucción. Es tan pavote como un contador que se incrementa automáticamente.
Entonces, nosotros nos vamos a quedar con este modelo. Máquina de 3 direcciones. Vamos a tener un contador en el programa. Y este es el esquema de una instrucción de nuestro microcontrolador Cortex. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando quizá entendamos un poco mejor lo que estamos figurando acá. En esta palabra de 32 bits, está la dirección del primer operando en un campo de 4 bits, la dirección del segundo operando en un campo de 4 bits, la dirección del resultado en otro campo de 4 bits. ¿Qué quiere significar el campo de 4 bits? Quiere significar un registro interno del microcontrolador. Con 4 bits puedo seleccionar ¿cuántos registros? 16. ¿Cuántos registros tiene Cortex? Me está preocupando el silencio. 16. Con lo cual, se supone que supónganse, sumo el contenido del registro 4 con el contenido del registro 7 y lo guardo en el registro 14. Con lo cual, nosotros vamos a trabajar con microcontroladores, con arquitectura Harvard y con palabras de 3 direcciones. Vamos a sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son sistemas reactivos a tiempo real, es decir, que están pensados para trabajar en tiempo real y reaccionan en tiempo real. El airbag, por ejemplo, reaccionan a eventos externos. En el caso del airbag, a un acelerómetro que detecta una desaceleración brusca del vehículo. Mantienen interacción permanente, es decir, no tengo que estar activándolo permanentemente, sino que está funcionando en forma permanente. Y también están sujetos a restricciones temporales, el airbag de 50 más menos 5 milisegundos, y que realizan varias tareas concurrentemente. Concurrentemente, ¿es lo mismo que simultáneamente? No. Sin miedo. Hace tiempo que no le pegamos a nadie porque se equivocó. No, el anteaño. Fue el año virtual todavía, que era más complicada. A ver, pensemos en lo siguiente, siempre buscando ejemplos. Un display de los que hay, por ejemplo, en los ómnibus. ¿Vieron los displays que hay adentro que pasan noticias o alguna información? Son displays con letras. ¿Están todas las letras encendidas simultáneamente? ¿Cómo es el tema? Que hay un efecto de percepción del ojo que tenés que lograr mostrar o pasar los píxeles a una determinada velocidad para que... Eso se llama persistencia. Entonces, si yo barro todo ese display 30 veces por segundo, por lo menos, me da la impresión de que están todas las letras encendidas simultáneamente. Es decir, que me da, y esa es la idea de concurrencia, me da la impresión de que está haciendo todas las tareas simultáneamente, encendiendo todas las letras, pero en realidad lo está haciendo a una velocidad tal, cambiando a una velocidad tal que me da la impresión de que todas están encendidas, pero sabemos que no están todas encendidas. Entonces,
Las tareas concurrentes son cuando yo utilizo un microcontrolador con un multiplexor temporal que va activando. Por ejemplo, en un momento dado, barre el teclado. En otro momento, actualiza el display. En otro momento, lee un puerto serie. En otro momento, activa una alarma. Son tareas concurrentes, no simultáneas. Porque cuando estoy barriendo el teclado, no estoy actualizando el display. Pero visto desde afuera, me da la impresión de que estuviera todas las tareas haciéndose simultáneamente. ¿Quedó claro? Entonces, van a realizar múltiples tareas concurrentes. Es habilidad del diseñador de que se produzca el multiplexado, lo mismo que en el display que habíamos dicho anteriormente del automóvil, que se produzca el multiplexado a la velocidad tal de que a mí me dé la impresión de que están todas las tareas haciéndose simultáneamente. Necesitan hacer, seguramente los sistemas embebidos necesitan hacer algún tipo de procesamiento de datos dedicados a algún tipo de aplicación en particular. Y no tiene múltiples aplicaciones de software, sino que tienen un solo firmware. El concepto de firmware es el código que va guardado en la memoria flash del microcontrolador. El software se corre en una PC y el software se actualiza al actualizar el disco de la PC. Nosotros, en un microcontrolador, le grabamos un programa y no lo modificamos más. O eventualmente en algún momento. Pero no es la idea de estar permanentemente actualizando, cambiando ese firmware. Se le dice embebido, el término viene del inglés embedded. Durante mucho tiempo se lo tradujo como empotrado, pero suena muy feo, entonces el término embedded derivó en el castellano embebido. Controles de todo tipo, toda la vida nuestra que nos rodea está constituida por sistemas embebidos. Como decía Juan, en la casa la mayor parte, el último vestigio de electromecánico era la heladera, y ya desde hace unos 5 o 6 años dejó de ser electromecánica para ser electrónica. Cuando se le empezaron a incorporar prestaciones como, por ejemplo, avisar cuando nos estamos quedando sin leche o se está acabando el queso para rallar, y ahí empieza la electrónica. En el lavarropas, desde hace muchos años, los lavarropas con centrifugado incluido trabajan con un solo motor y un montonazo de electrónica que lo que hace es un oscilador de frecuencia variable. En el auto dijimos un montón de aplicaciones y en la vida cotidiana. Un equipo de aire acondicionado tiene un montonazo de electrónica y hoy en día también están incorporados a Internet. Que uno puede en una aplicación del teléfono arrancar el aire acondicionado cuando está a 10 minutos de llegar a casa. Son sistemas digitales y pueden incluir uno o varios procesadores. A veces es más barato colocar 2 procesadores pequeños que un procesador más grande, porque me va a simplificar el diseño. Entonces puede ser que un grupo, un conjunto de personas esté trabajando con un procesador en una parte del diseño y otro conjunto esté trabajando con el otro procesador en otra parte del diseño. Se gana tiempo. Lo único que hay que hacer es establecer bien las interfaces entre los dos. Es una tendencia generalizada la de derivar un proyecto grande en varios proyectos pequeños, como vamos a mencionar en unos minutos. Hay que buscar componentes más en una situación como la de nuestro país,
en este momento hay que buscar componentes COTS. Es Commercial Off the Shelf. Es decir, aquellos componentes que uno va y los retira de la gaveta. Es decir, va al proveedor y los tiene disponibles. No hay que importarlos, no hay que perder tiempo. Hay plazos de entrega que son ridículamente grandes en los componentes electrónicos, entre otras cosas por el COVID y por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con lo cual tengo que planificar un diseño con componentes que se consigan de las estanterías. Entonces, cada vez cuesta menos conseguir los componentes adecuados. Los componentes electrónicos se rigen por la ley de Moore, con lo cual tenemos que buscar la mejor oferta de componentes posible por el costo. En un auto hacemos una cosa, estoy dando cuenta que me estoy quedando sin batería, dejamos aquí y retomamos dentro de 10 minutos, se pueden ir a refrescar afuera si quieren.